Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Os digo que aquel que me confesase delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Lucas 12, 8, 9. Bienvenidos, estamos en el episodio 347. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 9 de agosto, en este mes de perspectivas futuras de la filosofía, ¿no? ¿Qué va a ser la futura de la filosofía en el futuro? En este sentido, ¿no? Hoy nos toca hablar de la filosofía práctica en esta era contemporánea. Y ya vimos que en el mundo en el que estamos viviendo ahora está habiendo una aceleración tecnológica, una globalización muy interesante, compleja, y surgen nuevos problemas sociales, ¿no? Entonces la filosofía práctica adquiere una nueva relevancia en este ámbito, más que todo social, pero la parte social conlleva una parte del individuo, ¿no? Como hablamos de estas tendencias el día de ayer y vimos como las tendencias trataban de resolver los problemas, trataban de manifestar muchas veces un pensamiento colectivo, una situación colectiva histórica. También hay muchas aristas, ¿no? Entonces, ahora la filosofía práctica, lejos del ejercicio teórico, metodológico profundo, la filosofía práctica se ocupa del campo dinámico que está orientado a la acción, ¿no? Orientado a la acción, que busca guiar las decisiones éticas, decisiones políticas, decisiones personales en contextos profundamente cambiantes. Entonces, en la era contemporánea, caracterizada por la interconexión digital, las crisis ambientales, los dilemas de la biotecnología, la diversidad cultural, exigen nuevos marcos conceptuales sólidos que permitan reflexionar críticamente y actuar con responsabilidad. Entonces, la filosofía práctica que históricamente siempre abarcó disciplinas como la ética, la política, la filosofía del derecho. Claro, estas tres se encuentran en diálogo, ¿no?, permanente con la tecnología, la economía, las ciencias sociales. Y claro, este diálogo no solo redefine sus objetivos, sino que también amplía sus métodos, incorporando perspectivas interdisciplinarias y herramientas de análisis propias del siglo XXI, ¿no? Y en este contexto, reflexionar sobre su papel implica no solo revisar los fundamentos históricos, sino también comprender cómo estos se adaptan a los desafíos, se adaptan a las oportunidades que esta nueva era está emergiendo, ¿no? Bueno, que se está emergiendo en esa nueva era. Y claro, la filosofía práctica es la rama de la filosofía que se refiere que se ocupa de estudiar la acción humana, ¿no? Es decir, de cómo nosotros debemos vivir, de qué decisiones debemos tomar y bajo qué principios o valores debemos actuar, ¿no? Entonces, o qué perspectiva tenemos que tener del mundo para estar en el mundo, ¿no?, para actuar en el mundo. Y claro, a diferencia de la filosofía teórica, que se enfoca en conocer y explicar la realidad, sea metafísica, epistémica, epistemológica se dice, pero está bien, también se entiende, o lógica, que son más teóricos. La filosofía práctica busca orientar la conducta o la acción humana y dar criterios para evaluar qué es lo correcto, qué es lo justo, qué es lo conveniente en contextos concretos. En este sentido, la filosofía práctica se articula en varios campos, ¿no?, aunque están interrelacionados unos con otros, porque poseen objetos de estudio, métodos de análisis propios, y entre los más relevantes se encuentran la ética, la filosofía política y la filosofía del derecho. En ética, básicamente ya hablamos todo un mes sobre ética. Va a hablar de lo moral, de lo bueno, lo malo, moralmente, lo correcto, lo incorrecto,
así como los principios que van a guiar nuestra conducta humana, ¿no? Entonces va a buscar establecer criterios para evaluar acciones y orientar la vida hacia fines más valiosos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, el más antiguo, bueno, no el más antiguo, sino que uno de los más preferidos por la sociedad es la ética de la virtud, que es una ética aristotélica que se centra en el carácter, ¿no? El carácter y las virtudes como fundamento de una vida buena, ¿no? Siempre buscando este equilibrio, esta prudencia para alcanzar esta eudaimonía. Y claro, tenemos después la ética deontológica de kantiana, que se basa en el deber moral, debe ser así. Entonces, en la universalidad de las normas, ¿no? Pues se basa en este imperativo categórico de que debemos hacer cualquier acto y llevarlo a una posición universal, donde en esta posición universal no entraría en contradicción. Bueno, lo hice de forma más detallada acá, ¿no? Pero se basa en esto, ¿no? Que nuestras acciones deben ser llevadas a un plano universal, donde diríamos que si vamos a alzar una moneda, está bien, no me tengo que quejar cuando se me cae una moneda y alguien se la alza, ¿no? Porque está bien. Entonces este imperativo categórico se convierte en una regla universal, ¿no? Por este principio de que mi acción particular singular la llevo al universal, y si lo universal no se contradice y no me daña, entonces es una norma, es hacer el bien, es ser correcto. Pero vemos que eso no pasa, ¿no? Porque la mentira, por ejemplo, no es posible. Mentir se convierte en esta forma de engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, Kant aplica esto a este ámbito, ¿no? Bueno, la mentira es algo que no se universaliza, ¿no? Y claro, se considera malo, pero en ciertos contextos muchas veces la mentira se considera como algo no malo, ¿no? Una mentira blanca se la denominan también, ¿no? Pero es también algo que no debe ser así, ¿no? Por eso la mentira servía para ver a otros como objetos para un fin, ¿no? Y no como fines en sí mismos. Y claro, ver a las personas como fin en sí mismos es lo que quería Kant, ¿no? Kant tiene esa visión de hombre como humanidad, que es muy interesante, ¿no? Veía a un hombre y lo veía la humanidad entera reunida en ese hombre, ¿no? También llegué a esta conclusión en mi teoría de la filosofía contextual. Sin embargo, yo no había leído esto de Kant, ¿no? Entonces hay muchas cosas que yo escribo y las encuentro en otros filósofos. Y claro, muchos pueden pensar que es algo que es normal, ¿no? Pero no es normal, ¿no? Porque, bueno, aparentemente es normal, porque cuando tú escribes algo, tienes la idea de algo, te das cuenta que alguien ya había pensado eso, quiere decir que existe esa idea que estaba previa al hombre, ¿no? O bueno, no exactamente, sino que estaba en esta posición de búsqueda, ¿no? Y al encontrar, nos llegamos a la misma conclusión, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Que el conocimiento o de lo que está más allá de la filosofía o de lo que otro, o del pensamiento más fino de la filosofía, siempre se encuentra en horizontes, ¿no? En horizontes de comprensión y de conciencia. Y claro, por eso es difícil que, bueno, no es que es difícil, sino que no muchas personas comprenden toda la filosofía o tienen las mismas conclusiones sin que lean estos autores, ¿no? Entonces se tiene que haber en todo sentido un tipo de conciencia filosófica que se despierta. Y claro, va buscando, encontrando cosas que ellos además también habían buscado y encontrado. Y claro, esta conciencia filosófica llega a un punto culmen donde tiene el conocimiento, no voy a decir absoluto, porque decir absoluto es como decir una herejía, ¿no? En filosofía, sino que este conocimiento profundo de la esencia del ser mismo, porque suena más bonito. Y claro, llegar a ese conocimiento y explicarlo al mundo es lo que hizo también Platón, ¿no? Con el mito de la caverna, ¿no? Perdón, donde
Este hombre salía al mundo real, veía el sol, volvía a la caverna y le decía, no, oye, mire, he encontrado esto. Y los demás evidentemente lo quisieron matar, pero en este caso, en esta etapa contemporánea, muchos quieren humillar, ¿no? Quieren reírse, quieren menospreciar, bueno, en fin. Y en este sentido, hay un tipo de conciencia filosófica en cada uno de los filósofos que trataron de explicar cosas muy profundas, ¿no? Y claro, la filosofía práctica también corresponde a una ética, ¿no? Cualquier filosofía, sea de Hume, de Kant, de Locke, corresponde siempre a una ética. Siempre va a haber una ética, una estética, una epistemología. En cualquier propuesta filosófica tiene que haber esto, porque lo que corresponde a lo abstracto tiene que basarse o tiene que caer como consecuencia en la parte axiomática, pragmática, contemplativa en estética y también, claro, teórica evidentemente, pero en este sentido justificativa también para la vida, ¿no? Tiene que caer en el terreno de lo que se experimenta, por así decirlo, ¿no? Por eso muchos filósofos como Hegel, incluso muchos antes, tomaban conceptos muy profundos antiguos, ¿no? Griegos sobre todo, y trataban desde esta metafísica, estos conceptos antiguos griegos, hacían todo el desarrollo de su pensamiento filosófico, para llegar, digamos, a Hegel, esta dialéctica, y que luego se terminaría materializando mucho más con Karl Marx y esta lucha, esta antítesis, ¿no? Claro, tesis, antítesis, síntesis, que Karl Marx ya lo asocia más históricamente material, ¿no? Y claro, hay un tipo de corriente también práctica ahí, pero Karl Marx, nosotros podemos pensar que es un filósofo práctico, no es un filósofo práctico, pero vemos que Marx no aplica un tipo de experimento práctico de su teoría, de su pensamiento, lo cual no correspondería a una filosofía práctica, ¿no? Más bien el marxismo-leninismo podría ser una filosofía práctica, pero termina siendo muy claro, no es bien recibida por los ciudadanos, ¿no? Porque ya vimos lo que ocasionó el autoritarismo en el siglo XX y claro, llega otra propuesta que está dentro de los campos de la filosofía práctica, que es el utilitarismo. El utilitarismo perdón. Entonces, en el utilitarismo tenemos a Jeremy Bentham y John Stuart Mill, dos personas que ya hablamos sobre ellas también, y que ellos buscan maximizar la felicidad o el bienestar general, pero haciendo el menor daño posible, ¿no? O sea, que el bien de la mayoría siempre es mejor que el de una minoría, ¿no? Y claro, tiene muchas críticas evidentemente, pero termina siendo en este caso utilitaria, ¿no? Utilitaria para los fines políticos, bueno, para toda la maquinaria social en la que se compartan relaciones cotidianas de existencia. Bien, entonces, después de eso tenemos a la filosofía política, ¿no? La filosofía política, que es una disciplina que ya hablamos, que reflexiona sobre el poder, la justicia, los derechos, las instituciones sociales, que van a estructurar toda una vida colectiva, ¿no? Es como una institución que te dice, estas son las reglas, mira, tan. Es como el Estado se convierte en esa regla, ¿no? Has nacido en este país, estas son las reglas, tan. Y claro, estructuran toda la vida colectiva. Entonces, la filosofía política debe examinar cómo deben organizarse las sociedades, ¿no? Y bajo qué principios de legitimidad la van a autorizar, ¿no? Y claro, un ejemplo de esto es la teoría de la justicia de John Ralph, ¿no? Que está enfocada en la equidad y este diseño de instituciones justas, ¿no? Y claro, John Ralph, cuando escribe la teoría de la justicia,
tiene este enfoque de socialismo y liberalismo al mismo tiempo, ¿no? Donde nos ponen un velo de la ignorancia, donde no vemos absolutamente qué leyes podemos elegir para nuestro pueblo, pero las hacemos en beneficio de los menos favorecidos, porque tal vez podamos ser los menos favorecidos en nuestra sociedad. Y claro, llegamos a un acuerdo donde buscamos desigualdad para eliminar desigualdad. ¿Cómo es esto? Tranquilo, buscamos desigualdad quitándole a los que más tienen y dándole a los que menos tienen para cortar la desigualdad. Y en este sentido, básicamente, las críticas son que trata de ir en contra de la libertad de aquella persona rica, ¿no? Pero a la vez también es socialista, es liberal, ama la libertad, porque está tratando de eliminar la desigualdad, ¿no? Basándose en una desigualdad. Entonces, muchos teóricos van a decir que, muchos críticos le van a decir a Ralph que eso es básicamente un tipo de traición a su pensamiento. Y claro, son personas que están en estos extremos, ¿no? De derecha a izquierda. Y claro, Jeremy, pero John Ralph está en este concilio de ambos, ¿no? Es como el Kant de la política. Sí, es el Kant de la política, porque John Ralph utiliza también términos kantianos para escribir la teoría de la justicia. Luego viene Michel Foucault, y nos habla de la crítica del poder. Él analiza el poder como una red de relaciones que atraviesan estructuras sociales, ¿no? Por medio del discurso, las instituciones van creando estructuras simbólicas que van influyendo en el individuo y van modificando su conducta y su actuar en la sociedad, ¿no? Y esto evidentemente tiene un poder institucional, ¿no? Este es un poder discursivo, ¿no? Y claro que por medio del discurso se van moldeando las sociedades y se van no se van diferenciando, sino que se van desarrollando un tipo de poderes específicos para un determinado grupo social, ¿no? Para determinados grupos sociales, lo que corresponde en este sentido holístico de ver a la sociedad como un sistema estructural de símbolos, ¿no? De estructuras simbólicas que tienen este poder, es como una red de relaciones. El poder, por ejemplo, el poder del Congreso se une con eso es un ejemplo muy reduccionista, no muy simple, pero se va a entender. El poder del Congreso se une con el poder judicial y crean una narrativa donde la presidenta está mal, ¿no? Entonces la presidenta es corrupta, está mal, entonces se la saca. Y claro, este sistema de poder se aplica a instituciones médicas, se aplica a televisión, a los medios de comunicación, se aplica a sistemas penitenciarios y demás, ¿no? Porque Foucault tenía este enfoque muy interesante en las estructuras sociales. Luego de Foucault, y claro, en su filosofía práctica, tenemos la filosofía del derecho, ¿no? La filosofía del derecho, que analiza el fundamento de va a estudiar la naturaleza de las leyes, la legitimidad de las leyes, y claro, en qué se van a fundamentar estas leyes, ¿no? Entonces, así como su relación que tienen estas leyes con la moral y la justicia. Evidentemente es muy filosófico, pero el campo del derecho se convierte en el siglo XVI y XVII una rama independiente, ¿no? Que básicamente jurisdiccional de todo lo que corresponde a la estructura y organización social, ¿no? De una sociedad. Entonces se estudia la filosofía del derecho específicamente en la teoría, el origen de la justicia, el origen del orden jurídico, la estructura del orden jurídico, la aplicación práctica de este orden jurídico, ¿no? Entonces las corrientes que se encuentran en el derecho son el derecho natural, que ya hablamos un poco de derecho natural con John Locke, que sostiene que existen principios de justicia inherentes a la naturaleza humana. Luego existe el positivismo jurídico, que
que defiende que el derecho es un conjunto de normas creadas y validadas por la autoridad competente, independiente de su contenido moral. Y luego tenemos la teoría crítica del derecho, ¿no?, que examina cómo las leyes pueden perpetuar estructuras de poder o desigualdad. En este sentido, podemos nosotros contemplar que, aparte de estas tres principales campos de la filosofía práctica, existen otros más, ¿no?, que surgieron en esta contemporaneidad, por así mencionar. Y claro, sus aplicaciones actuales permiten abordar dilemas concretos que corresponden a esta contemporaneidad, ¿no?, a este tiempo, que están directamente relacionados con la vida individual y la vida colectiva. Hablamos de la bioética, por ejemplo, la ética empresarial. Otro ejemplo, la ética tecnológica, la filosofía de la educación y la filosofía contextual. Entonces, en la bioética, que estudia los dilemas morales que surgen en el ámbito de la medicina, la investigación biomédica, la biotecnología, temas como la edición genética, la eutanasia, la reproducción aislada, son temas que tocan dilemas morales. Evidentemente, la filosofía práctica proporciona los marcos conceptuales para evaluar los riesgos, beneficios, principios como la autonomía, la beneficencia, la beneficencia y la justicia en estos dilemas, ¿no? Claro, porque corresponden a temas muy complejos para el índole moral, ¿no? Claro, la moral tiene que definirse correctamente, resolviendo estos dilemas, pero como son dilemas, corresponde a un tipo de contradicción, por así decirlo, en el pensamiento común de las personas, ¿no? Porque lo que parece moral para uno no es para el otro, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto, no? En esta contradicción se tiene que buscar un tipo de solución o marcos referentes a esa acción moral, o esa investigación, o a toda la bioética, que correspondería a poner unas casillas específicas para determinar si lo que se hace es correcto o no es correcto, y resolver de ese modo el problema de los dilemas morales en bioética. En contextos empresariales, por ejemplo, se aplica en esta filosofía práctica la ética empresarial, donde en este contexto de mercados globalizados, creciente conciencia social, la ética empresarial se ocupa de la responsabilidad social corporativa, ¿no?, la sostenibilidad también, las prácticas comerciales justas. Entonces, las decisiones en este campo ya no se miden solo por la rentabilidad, sino también por el impacto ambiental, el impacto social y el impacto cultural también. Entonces, la filosofía práctica contribuye a formular nuevos códigos de conducta que orienten el desarrollo económico, ético y responsable de una empresa. Y pasamos a estas nuevas aplicaciones contemporáneas de la filosofía práctica, que es la tecnología, ¿no?, la ética tecnológica, por así, claro, la ética tecnológica, mencionándolo propiamente correcto, ¿no?, la ética de la tecnología se podría decir, pero en la ética tecnológica, que es mucho más abarcante, el desarrollo de esta inteligencia artificial, de esta automatización de procesos computacionales, del manejo masivo de datos, plantean urgentes preguntas sobre la privacidad, los sesgos algorítmicos que hablamos en el episodio anterior, la responsabilidad de las máquinas y la responsabilidad humana en el control sobre la tecnología. Entonces, la filosofía práctica, que está en diálogo con la ingeniería informática, la informática en software, la arquitectura de software. Entonces, todo lo que corresponde a la tecnología entra en debate, entra en análisis para diseñar, para regular y para normar la tecnología de manera que sirva para el bien común
y claro, respete los derechos fundamentales, que en este caso sería, por ejemplo, la privacidad, y claro, los sesgos algorítmicos y su construcción corresponderían a un tipo de predominio por la mayoría, ¿no? Es como los sesgos algorítmicos se refieren a que nosotros culturalmente tenemos ciertos sesgos de preferencias y rechazo, ¿no? Entonces esto lo reflejamos en el algoritmo de una región, por ejemplo, del Perú. Y claro, esta región del Perú va a tener este sesgo algorítmico que evidentemente va a traer injusticias o desigualdades en esa misma región. Y claro, el problema aquí está en cómo van a hacer las empresas tecnológicas para eliminar estos sesgos algorítmicos y que se expanda mucho más, o que se diluya estos sesgos que podamos tener culturalmente, que son reflejados en estos sesgos algorítmicos. Bien, luego tenemos la filosofía de la educación. Evidentemente esto es una filosofía práctica porque esta disciplina reflexiona sobre, toda la filosofía de la educación reflexiona sobre los fines y valores que deben guiar la formación de las personas, ¿no? Considerando que no solo el desarrollo intelectual es importante, sino también el desarrollo social, el desarrollo moral, ¿no? Entonces, la pregunta que la filosofía de la educación se hace es ¿qué tipo de ciudadano queremos formar? O cómo equilibrar la transmisión de conocimientos con la formación del carácter. Entonces, de forma integral holística se tendría que enseñar o cultivar a un pequeño ser humano. Y claro, aquí entra en debate sobre qué prima el conocimiento o la moral, ¿no? Y claro, un país muy desarrollado de primer mundo prima el carácter moral y formativo, y moral y formativo del estudiante, pero en países tercermundistas forma el carácter de conocimientos, ¿no? En la transmisión de conocimientos se prima sobre la educación moral, y claro, esto hace que tengan enfoques diferentes, ¿no? En ambos puntos, pero con el tema de la globalización y la tecnología, con la ética tecnológica se rompen estos sesgos algorítmicos, estos límites que se le ponen a una región, y claro, se expande y crecen holísticamente en conjunto, ¿no? Donde puedes tomar clases de alemán en vivo, y claro, estamos interconectados más que nunca en esta nueva era, que evidentemente la filosofía de la educación tendría que analizar los pros y contras de esta nueva forma de educación. Y claro, al fin y al cabo los países y la política juegan un papel importante en la educación, porque ellos tienden la forma de globalizar, universalizar la currícula educativa para el país. Y claro, vemos cómo todo está relacionado los unos con los otros, y se genera un tipo de filosofía contextual donde esta es siendo una filosofía práctica, parte del reconocimiento de que todo pensamiento y toda práctica ética están situadas en un marco cultural, histórico y social, ¿no? Y entonces esa perspectiva busca comprender y responder los problemas considerando el contexto particular en el que se presenten, ¿no? Evitando así este tipo de soluciones universalistas y promoviendo así enfoques sostenibles de diversidad cultural y las realidades locales. Evidentemente, ahora con la tecnología todo se vuelve mucho más globalizado, pero se pierde el sentido de autenticidad cultural o realidad independiente a este marco universalista que se desarrolla con el sesgo algorítmico que trata de globalizar todo, ¿no? Y en este sentido, ¿hasta qué punto permitimos esto o limitamos esto, ¿no? Y hasta qué punto se puede unificar o se puede separar o digregar en una red de conocimientos mucho más amplia, que sería esta digitalización, ¿no? Porque existe también en este tipo de globalización un tipo de sectorismo, ¿no? Por parte de las personas, donde se posicionan en un cierto sector, donde interactúan correspondientemente a lo que tratan de realizar, ¿no?
o por ejemplo, hay círculos que se dedican al ambientalismo, hay círculos que se dedican a la política, hay círculos que se dedican al empresarial, hay círculos que se dedican al económico. Entonces, no solo eso, ¿no? A la antropología, a la religiosidad, a la parte animalista, a la parte de creación de nuevas tecnologías. Entonces hay muchos campos y sectores, y claro, dentro de esta globalización, universalización de conocimientos que se está teniendo acá, la filosofía contextual trata de delimitar hasta qué punto eso es bueno o malo y hasta qué sectores se puede abarcar o no abarcar todo el contextualismo, ¿no? El contextualismo particular y el contextualismo universalizado, ¿no? Ver estos diferentes enfoques. Y evidentemente la filosofía práctica conlleva temas clave, ¿no? Por ejemplo, como el bienestar mental. Entonces, la filosofía práctica aporta herramientas para comprender y promover la salud psicológica y emocional, ¿no? Y a reflexionar sobre el sentido de la vida lo hace, ¿no? Las cuestiones de las emociones y la resiliencia corresponden a un tipo de reflexión sobre la vida, ¿no? Ofrece un marco para enfrentar cualquier tipo de alienación, estrés, ansiedad propias de la sociedad actual, ¿no? Entonces, corrientes como el estoicismo, el mindfulness, las ideas de San Agustín, bueno, toda la filosofía, todos los pensadores, incluso pensamientos de Kant o la estética, ¿no? Ya vimos que la estética tiene muchas perspectivas sobre la percepción de lo sublime, ¿no? Y claro, todos estos corrientes, pensamientos, teorías filosóficas se han revitalizado como estrategias prácticas para cultivar serenidad y un equilibrio interior. Spinoza también en la ética geométrica. Entonces hay todo un círculo muy interesante, muy profundo sobre esto, ¿no? Luego tenemos la ética en la vida cotidiana, más allá de los grandes dilemas morales. La ética práctica se manifiesta en las elecciones diarias, ¿no? Desde el trato hacia los demás, hasta el consumo responsable, la interacción con las redes sociales. Entonces, estos microescenarios aparentemente triviales que tenemos en la cotidianidad configuran la integridad personal y el carácter moral de una comunidad, ¿no? Entonces, reflexionar sobre ellos fomenta la coherencia entre valores y acciones. Y también decirles que la capacidad de decidir bien, considerando no solo la conveniencia personal, sino también todas las consecuencias sociales y ambientales, es importante y corresponde todo este marco a la toma de decisiones, ¿no? Entonces es un objetivo central para la filosofía práctica, tomar buenas decisiones con un pensamiento crítico que evidentemente se desarrolla con la filosofía, el análisis de las consecuencias y la deliberación ética ayudan a elegir caminos que armonicen intereses individuales y colectivos. Entonces, en un entorno saturado de información y opciones, estos criterios se vuelven esenciales para actuar de forma consciente y de forma responsable. Entonces, la filosofía práctica no se limita a debates académicos o tratados especializados, sino que su verdadera fuerza reside en su capacidad para influir en la vida cotidiana y en la forma en que las personas toman decisiones a lo largo de su vida o a nivel cotidiano. En este sentido, al ofrecer marcos conceptuales amplios, y claro, los filósofos tratan de ser siempre claros y tener un criterio ético muy sólido, ¿no? Que justifique ese pensamiento claro, ayudan a enfrentarnos a estos dilemas éticos, dilemas morales que surgen en contextos tan cambiantes como se está ocurriendo ahora, ¿no? Con el teletrabajo, las relaciones de familia a distancia, las relaciones interpersonales, aprendizaje globalizado, el consumo también expansivo que puedes comprar desde China, cosa que hace 20 años sería impensable o muy difícil, ¿no? Entonces, en el plano personal, la reflexión filosófica fomenta la autoconciencia permitiendo que cada individuo evalúe sus acciones
y reconozca la coherencia o incoherencia de sus valores, de su comportamiento. Y claro, esto es ya por sí mismo es fundamental, si lo dejamos así, porque esto repercute directamente en la forma en que establecen prioridades, ¿no? Y claro, se gestionan conflictos y asumen responsabilidades que evidentemente corresponden a un tipo de participación política, aunque no quieran participar políticamente, ¿no? Y claro, se hace política incluso cuando no se quiere hacer política, ¿no? Por medio de nuestras acciones, de nuestras prioridades, de cómo gestionamos conflictos, de cómo asumimos responsabilidades. Por eso la filosofía es muy importante y por eso también es muy olvidada, ¿no? Porque te dice, oye, tú ten conciencia, pero no no queremos tener conciencia porque evidentemente hay algo que nos atrae hacia una vida sin conciencia, hacia una vida con conflictos, hacia una vida de irresponsabilidad. Y evidentemente esto es lo que la filosofía trata de, con estas filosofías prácticas, trata de sobrepasar, ¿no? Guiarnos. Por eso también Platón decía, ¿no? El mejor rey para un estado o para una polis es el rey filósofo, ¿no? Ya, bueno, ahí le agregaba Platón que era porque el rey filósofo conocía la verdad y teniendo este conocimiento de la verdad podía gobernar sabiamente, ¿no? Porque ya conocía la esencia misma de las cosas. Y claro, evidentemente esto fue tomado como un simple alegato académico. Y claro, vemos las consecuencias donde los que gobiernan ahora son tiránicos, tienen este sentido de demagogia, ¿no? Este sentido de habladuría, de forma elegante, mente abrumadores al hablar. Bueno, antes a los demagogos les decía pues no se les tomaba como algo serio, ¿no? Porque se les decía que estaban tratando de engañar a la polis, ¿no? Entonces su trabajo era engañar a la polis, hacer convencer, ¿no? Evidentemente Sócrates iba en contra de estos, tienen este nombre especial, ellos se llaman los sofistas, ¿no? Los sofistas. Y claro, ellos usan el arte de la oratoria para engañar a las personas, ¿no? Haciendo de un bienestar personal o de un interés personal un interés común colectivo, ¿no? Pero claro, entonces Sócrates estaba en contra de esto y lo terminan haciendo toda una mentira, bueno, no una mentira, sino toda una argumentación insidiosa, con calumnias, con alterando los hechos, manipulando los hechos, como hacen evidentemente los abogados el día de hoy, y terminan haciendo que Sócrates fuera condenado a la muerte, ¿no? Y claro, Sócrates termina tomando veneno y falleciendo y diciendo que aunque sea injusto esto que está pasando, voy a hacer lo que es justo para ellos, que es mi sentencia. Evidentemente muchos piensan que si Sócrates no hubiese tomado veneno, su pensamiento no hubiera sido coherente con las acciones que él realizaba y no hubiese sido recordado como tal, ¿no? Y claro, esto es muy interesante porque vemos que desde esos tiempos, ¿no? Que lo que se considera bueno no termina siendo tan bueno y lo que se considera malo termina al final siendo bueno, ¿no? Porque al final en la alegoría de la muerte de Sócrates, en la apología de Sócrates, técnicamente, pero tampoco hay que entrar en tecnicismos ahora, ya estamos acabando y se supone que todo esto viene de la reflexión, debería llevarnos a un punto de reflexión sobre esto, ¿no? La demagogia, la artimaña, el convencimiento. Y claro, los que matan a Sócrates terminan siendo acusados por las mismas polis de haber matado a Sócrates, y este arrepentimiento hace que muera
Anito, Mileto y uno más que no me acuerdo el nombre. Evidentemente, entonces la filosofía práctica trata de esto, ¿no? De crear autoconciencia en nosotros y asimismo que nuestras decisiones cotidianas y éticas sean las más adecuadas. Y claro, acá hay un tipo de relativismo muy interesante, que lo que consideramos bueno hoy podría terminar siendo malo el día de mañana, ¿no? Y claro, surge ahí un tipo de dilema moral, ¿no? Y bien, en última instancia, el impacto de la filosofía práctica en la vida diaria se traduce en un estilo de vida más consciente, en el que las acciones no son menos impulsivas, por así decirlo. Las acciones son menos impulsivas, claro, porque son más conscientes, y las respuestas son más reflexivas, ¿no? Buscan este equilibrio interior y esta responsabilidad colectiva que todos tenemos. Y bien, entonces la filosofía práctica es muy interesante para analizarlo el día de hoy. Y claro, se convierte ahora en un tipo de unificador entre el mundo abstracto, el mundo espiritual, por así decirlo, y el mundo físico y terrenal, ¿no? Está en el medio, esta interrelación. Y claro, estando en el medio, tiene que hacer todo el trabajo teórico de discernir de ambos mundos una esencia misma que pueda llevarnos a un buen vivir. Bien. Acabamos el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar de la filosofía ambiental y la sostenibilidad. Bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, conózcanse a sí mismos. Bendiciones a todos y por favor sean felices. Hasta el día de mañana. Cuídense todos.